Muy buenas, en este vídeo te mostraré por qué llevar los hombros hacia atrás no es una buena estrategia o no es tan buena estrategia como te han podido contar y cuál es una mejor estrategia que realmente te ayudará a abordar esos errores que he comentado en el anterior vídeo. Fíjate, esta es la posición típica, hombros atrás y abajo, parece que bien, ¿no? Porque te notas con los hombros adelantados, pero realmente, como bien te he dicho, buscaremos esa posición natural de descanso de tus hombros. ¿Por qué? Porque te aportará resultados como es los que le ha aportado Alejandro, que Alejandro vino a mí porque, y seguimos trabajando obviamente, este problema que no podía hacer preses, sobre todo pues militar y press inclinado, y al modificar la posición consiguió, pues eso, bien porque no me duele nada al hacer el movimiento. Le hacía un clac brutal, en su caso aquí delante, en la zona de delante del hombro, y al modificar la posición de su hombro y ubicarla en la posición correcta, pues el resultado que veis aquí, pudiendo volver a hacer press militar. Ya te digo, no podía hacer por dolor, nada, cero. Dentro del sistema de tratamiento estamos en el punto 2, en el apartado de corrección. ¿Y qué beneficios? ¿Qué va a ser lo que vas a poder conseguir si realmente aplicas este punto 2 de manera correcta? Pues vas a poder volver a hacer deporte con intensidad sin estar condicionado por esas molestias que tienes ahora mismo en el hombro. Las molestias constantes, si es tu caso, que son pues más constantes, se reducen hasta el punto de ser prácticamente imperceptibles o hay veces que con el tiempo, obviamente, hacia cero. Mayor confianza y seguridad al hacer ejercicio, al saber que estás en una posición en la que te notas seguro y es estable para tu hombro. Es una posición natural para tu hombro, que se siente gradualmente cada vez mejor. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que tú sientes que los hombros están adelantados y que por eso crees o te han dicho que tienes dolor de hombro. Es decir, se ve así, ¿no? Un poco, más o menos, ¿no? Tu postura, de esta manera, como redondeados, y dices, ¿qué haces? Y buscas llevarlos hacia atrás. Dices, voy a llevarlos hacia atrás porque has visto un montón de vídeos, seguramente en YouTube, que te dicen, ¿te ves así? Haz esto. Llévalos hacia atrás. Y entonces lo que haces es, lo que te recomiendan, sobre todo estos vídeos, o hay veces que pues a la gente, ¿no? Con la que hayas consultado te dices, tira el pectoral, fortalece tu espalda porque tienes esto muy fuerte y lo de atrás muy débil. Llévalos hacia atrás, ¿no? De manera consciente en tu día a día y en el gimnasio, ¿no? Haz retracción escapular, lleva los hombros bien hacia atrás y hacia abajo. ¿Te suena? Pero la realidad es que lo que consigues es que empeoren los síntomas o mejoren ligeramente o, bueno, o te sientas estancado al final, no termines de evolucionar. Y al final tú, como te sientes, es frustrado porque dices, yo estoy haciendo la técnica perfecta, entre comillas, perfecta, ¿no? Según yo creo que es perfecta, y no mejoro. Y esto es lo que la sensación que frustra más, porque dices, estoy haciendo todo de mí y no hay manera. Entiendo, he estado ahí. Y claro, la solución, pues te voy a contar una historia y cómo yo llegué a esta conclusión de la solución, ¿no? Y con la que yo conseguí mejorar mi propio dolor de hombro y después, ¿no? Poder ayudar a más gente con este problema. Y es que yo, en su momento, cuando tenía como problemas en mi hombro, yo siempre buscaba hacerlo lo mejor posible, la técnica. Entonces yo buscaba vídeos y veía en ese momento a Power Explosive y más gente, ¿no? Pero él sobre todo recomendaba esa retracción escapular, hombros hacia atrás y hacia abajo. Y ahí fue un momento que empeoró. O sea, realmente la lié porque yo buscando hacer esa técnica con la intención de mejorar, noté un chasquido, primero en mi hombro y luego lo noté más abajo y eso ya fue nervio. Y ahí dije, vale, algo no está funcionando bien porque no puede ser que yo esté en esa posición haciendo, vamos, no será por falta de obsesión, porque en mi caso soy un poco, no nos vamos a engañar, soy un poco obsesivo en ese sentido, en mejorar mi parte corporal
Y yo buscaba, vamos, hacerla a la perfección, esa retracción escapular. Y me lesioné. Entonces busqué alternativas y empecé a buscar otros vídeos de gente que dijera cosas opuestas a eso, pero obviamente eh, sin volver a lo anterior, ¿no? Que era con los hombros adelantados. Sabía que tenía que haber algo ahí en medio. Y ahí me encontré con un chico noruego que realmente lo que comentaba es que en los hombros no debían estar abajo y atrás, sino que el trapecio era el principal encargado de estabilizar el hombro y que en consecuencia no debía estar así, pero tampoco así, sino que debía estar activo para estabilizar la escápula y colocarla en una posición natural que fuera estable para el hombro y que permitiera que no se pinzaran las distintas estructuras, como puede ser, pues en el caso, pues los tendones, ¿no? Que quedan aquí debajo, que al deprimir tu hombro, luego lo veremos con más detalle, se pinzan, y lo mismo los nervios cuando bajas el hombro hacia atrás y hacia abajo. Y decía eso, decía, coloca el hombro alto, o sea, elevado. Yo, era como algo que me chocó mucho, porque dije, ¿cómo puede ser? O sea, este hombre me está diciendo que eleve los hombros y toda la vida me han dicho que los baje y los lleve hacia atrás. No me cuadraba, pero lo probé. Y para mi sorpresa fue que me empecé a notar que porque no solo tenía molestias en mi hombro, también tenía, bueno, yo tenía dolor nervioso y dolor mecánico, tenía los dos diagnósticos, y yo tenía, ese dolor que tenía atrás en las escápulas me empezó a mejorar, que lo tenía constante. Y dije, buah, pues algo hay. Algo hay ahí que yo no sé. Tenía una contractura también siempre fija por aquí, por esta. Espera, que me pondré en grande así se ve mejor. Tenía una contractura fija aquí en esta zona, encima de la escápula. Dicho por muchos fisios a los que visitaba que la tendría para siempre. Spoiler, no la tengo. O no me duele. Y me decían que toda la vida la tendría que tener, que tendría que aprender a convivir con ella. Pues no, ¿vale? No acepté eso. Y fue con eso, fue con ese abordaje, con esa descompresión, esa nueva posición de mis hombros que empezaron a mejorar esos síntomas. Y aquí lo puedes ver un poco más gráfico. Yo lo que hacía era esto, ¿vale? Lo arriba, ¿no? Lo que he comentado arriba, llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo, lo típico, lo que te han podido decir. Y lo otro es lo que busqué hacer, que es realmente pasar de aquí, de abajo, a arriba, con el trapecio. No se verá aquí, pero se ve como el trapecio, si lo ves, más activo. Luego verás paso a paso cómo hacerlo exactamente y cómo adoptar esta posición. Pero este es el proceso y esta es la solución que apliqué y que me llevó a conseguir, pues, empezar a poder poner más peso en los ejercicios, empezar a disfrutar más de los entrenos, tener menos molestias constantes, dejarte de tener esa molestia punzante en mi hombro, no sé, muchísimos beneficios que de adoptar esta nueva posición que no me esperaba para nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pruébalo, pruébalo, no me creas. O sea, no quiero que me creas, porque al principio a mí me costó creerlo. La verdad, me costó decir toda la vida creyendo que era hacia atrás y hacia abajo y ahora me dices tú otra cosa. Pruébalo. Simplemente, tú lo que tienes que hacer, mira, imagínate que tienes, bueno, imagínate no. ¿Qué dolor era el que has detectado que tenías más? Mecánico, es un dolor más, pues eso, como bien decía, punzante, aparece más durante el gesto más que después. Si es un dolor mecánico, pues lleva el hombro atrás y abajo, manténlo ahí, ¿vale? No lo levantes y levanta el brazo sin dejar que suba el hombro. Verás que, por un lado, espera, ampliaré más ahora. Si tú lo mantienes atrás y abajo y tú levantas aquí el brazo, verás que no te dejarás subir más el brazo. Para levantarlo más, esto tendrá que subir. Porque luego lo verás, pero tu escápula forma parte del movimiento de tu hombro. El omóplato, ¿sí? Forma parte del movimiento. Y entonces, si tú no lo dejas subir, lo que estás haciendo ahí es pinzarlo. De hecho, si lo has probado y lo has hecho con el brazo
que ahora mismo tienes afectado puede que te hayan reproducido los síntomas. Y ahora haz lo contrario. Ahora deja que se mueva libremente hacia el lado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo notas? ¿Ha mejorado? Lo mismo hacia atrás. Bueno, de hecho, antes de comentar de esto, si no has notado mejoría, a veces puede pasar por el hecho de que hay más cosas ahí. Puede que los tendones ya no estén funcionando tan bien y por mucho que hayas hecho ese apaño, no notes diferencia. Pero no, normalmente, si tú lo mantienes en la primera situación bien abajo y no lo dejas subir y subes ahí, dolerá más si duele por al lado de tu hombro. Ahora veremos por delante. Y si lo dejas subir hacia arriba, que esto de aquí acompañe el movimiento, normalmente notarás que mejora. Si el dolor es más bien, sigue siendo mecánico, pero es más bien delante del hombro, puedes probar a mantenerlo sobre todo atrás, pero bueno, atrás y abajo, y ahí lo levantas. Y si lo cruzas ya, punto extra, sin dejar que el hombro, que la escápula se separe, es decir, que se mantenga retraída atrás y abajo. Si se protrae, es decir, si se escapa, ya no sirve. Manténlo ahí y prueba, y verás que, ¡buah!, aumenta ese dolor. Si lo haces, dejas que la escápula se mueva, ahí verás cómo, cómo diferencia mejora. Ahí, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo realmente que la escápula forma parte de la causa, forma parte de la causa de este problema. Espera, que me voy a poner ahora en pequeño. Forma parte de la causa y nos está diciendo ahí lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, como bien te he dicho, la escápula tiene recorrido. Y si se lo limitamos, llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo, le estamos quitando ni más ni menos que 60 grados de movimiento al hombro. Porque, ¿ves? 120 pertenecen a tu húmero y a este de aquí, a esta articulación de aquí, húmero con escápula, pero es que la escápula con tu tórax es otra articulación. La suma de los dos es lo que hace que tú puedas levantar el brazo aquí. Por lo tanto, importante. Si el dolor es nervioso, no me creas tampoco, pruébalo. De hecho, puedes empeorar, o sea, llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo con esa posición del el test que hemos hecho antes. Lo mismo, influyendo sobre las escápulas. De nuevo, ¿por qué? Porque pondré en grande de nuevo, si tú cuando llevas los hombros hacia atrás y hacia abajo, estás comprimiendo los nervios. Por eso es importante hacer lo opuesto, mantenernos ahí anchos de la espalda en la posición que has visto antes para descomprimir este espacio en el caso de que tu problema sea nervioso. Luego verás cómo exactamente, ahora en breves. La idea es esta, porque, repito, ¿cómo puede ser realmente una posición, una buena postura? Esta que ves aquí en la imagen, hombros hacia atrás y hacia abajo, la típica que te han podido hacer, y un test de provocación de síntomas a la vez. La realidad es que no, no lo es. No lo es una buena postura, esa, para para el problema que presentas. ¿Recuerdas los dos diagnósticos, ¿vale? Ese dolor nervioso y ese dolor mecánico? Pues bien, estos dos, como bien he dicho, pueden verse influidos. Aquí se ve muy gráfico. Y es que cuando la escápula se mueve mal, puede pinzar los tendones, porque la escápula, fíjate que pues es un triángulo, ¿sí? La escápula, un pico, otro pico, otro pico. Cuando el pico de abajo se mete hacia adentro, lo que es esto de aquí, digamos, espera que opa, ahora. Esto de aquí, si el pico que esta es la escápula derecha, se mete hacia adentro, comprime este espacio de aquí, que aquí es donde están los nervios, los tendones. Por eso pueden pinzarse los tendones si tú mueves el hombro mal. Y este es uno de los errores de movimiento que luego lo veremos
más en detalle, pero esto es uno de los errores que puedes cometer. Y aquí sería bien, fíjate la diferencia cuando tu hombro está en la posición correcta, ahí más elevado, con el trapecio y la musculatura que toca, pues esos tendones están despinzados. Lo mismo cuando pasa con, esto es la parte, es un corte hecho como si digamos así, ¿vale? Como si hubieran cortado con una sierra y hubieran cortado así tu brazo y se ve desde arriba. Ahí se está viendo esto de aquí, este espacio de aquí. Y aquí está el tendón del subescapular, antes de hacerme yo en grande para que lo veas. Cuando tu escápula se retrae, se coloca así, es decir, se reduce el espacio este de aquí y hace que sea más fácil de que se pince el músculo subescapular, generando una tendinitis del subescapular, y se pince el tendón del bíceps, generando una tendinitis del bíceps. Y a veces incluso esto contacte con la cápsula y pueda generar con cierta frecuencia una capsulitis. Por lo tanto, como ves, la escápula es más problemática y más causante del problema de lo que realmente creías. Por eso, y luego veremos, los ejercicios no tienen efecto hasta que no corriges esto. Esto es prioritario. Y aquí es donde, bueno, como bien se pinza y también, como bien he comentado antes, también los nervios cuando la escápula está en una posición no correcta, puede pinzar los nervios, bueno, arteria y vena, entre la clavícula y la primera costilla. Por lo tanto, antes tú creías que los hombros adelantados hay que llevarlos atrás para corregir esa posición, ¿no? Tal que así, algo tal que así, pero eso resultaba en frustración porque no mejorabas a pesar de tener esa técnica perfecta, ¿no? A pesar de adoptar esa técnica perfecta. Entonces, después te has dado cuenta que dices, vale, estaba intentando solucionar el problema equivocado, realmente ese no era el problema, realmente estaba abordando el problema equivocado, porque no están los hombros, digamos, adelantados, realmente están caídos. Por lo tanto, si están caídos, ¿dónde tienen que ir? Tienen que subir arriba y tiene que ser, en vez de esta posición, tiene que ser esta posición. Fíjate qué distinta es una de la otra. Se ve mejor, se ve mejor. Y junto con abordar el error de movimiento, es decir, esto de aquí es lo que hay que abordar. Hay que solucionar este problema a través de mejorar cómo está tu escápula posicionada de primeras y luego aprendiendo a mantener posicionada esa escápula mientras tú mueves tu brazo para no cometer este tipo de errores que se ven arriba y que pince o los tendones o los nervios, generando un problema o el otro o los dos, en función de lo predispuesto que estés a cada uno de esos problemas. Y ahí es cuando realmente empiezas a tener una mejoría que se queda contigo porque estás abordando la causa de esas molestias. Por lo tanto, la aplicación práctica, la chicha de esto. Aquí es donde sí realmente te voy a demostrar cómo hacerlo exactamente, el paso a paso, y cómo realmente adoptar esta posición de la mejor manera que yo pueda transmitirte sin yo verte, obviamente. Bien, el primer paso será posicionar la escápula en reposo. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate que lo que hace este paciente, ¿vale? Con el que trabajé, es colocar la escápula, es decir, elevar la parte final del hombro. Es como una rotación. Realmente no es una elevación en sí. Lo que buscamos hacer es rotar la escápula. Esto de aquí, como es un triángulo, ¿sí? Esto sube para arriba, esto baja y esto se va para afuera. Yo con lo que quiero que te quedes sobre todo es que busques subir esto de aquí. ¿Cómo iniciaremos? Bien, como un grande, me voy a quitar la camiseta. Bien, lo que buscamos hacer es lo siguiente. Buscamos que
pases de aquí, ¿vale? De tener los hombros aquí abajo a aquí. Esta posición. Esta posición es la de reposo. Un dedo arriba. ¿Cómo lo vas a hacer? Tocas tu trapecio, tocas, hasta llegar a algo que es más bien puntiagudo. Esto es una articulación que nos tenemos que caer por fuera y un poco por detrás de esta. Algo que es más plano, que es el acromio, que será eso lo que queremos elevar con el trapecio. Por lo tanto, te quedarás ahí, pondrás dedo del medio aquí y dedo índice en el trapecio. Y ahí lo relajas al completo, dejas que tus hombros al completo relajados abajo y desde ahí buscas desde tu trapecio elevar este de aquí, este dedo, ¿vale? Que es el acromio. Y si lo haces bien, notarás que se hincha y se pone duro. Eso es lo que debes notar. Y ahí, básicamente, cuando tú notes que lo puedes hacer en este lado y en los dos, ¿vale? Buscarás hacer lo siguiente, el siguiente truco, porque esto realmente te va a ayudar a hacerlo bien. Porque muchas veces lo que harás será, en vez de esto, ¿vale? Que sería la posición correcta, digamos, de posición de reposo, lo que harás será esto, ¿vale? Es como que activas mucho esta parte de aquí, se ve muy así. Y no, buscamos esto. Por lo tanto, lo que harás será buscar, digamos, poner el puño aquí, justo, es decir, levantarás el brazo, colocarás el puño, te pondrás así y desde ahí simplemente buscarás hacer el mismo gesto que hacías, pero sin apretar el puño. Simplemente resbalarás por el puño, tal que así, y ahí verás que sí que se activa distinto. Y que el trapecio, verás que se activa mejor, que empiezas a activarlo mejor. Y que tu escápula, al hacerlo de esta manera, deja de verse así y empieza a verse así. Es como debería verse. Luego, más abajo hay los errores típicos, que los verás para no cometerlos. Pero básicamente quiero que busques esta posición. Si lo haces bien, tus brazos como que querrán separarse de aquí. Pasarán de así a así, como un poquito separados, digamos, de tu cuerpo, como que hay espacio. ¿Sí? Para después, una vez tengas esta posición, ¿vale? De un dedo arriba, buscarás buscarás la báscula lateral. Paso 2, posicionar la escápula mientras se mueve hacia el lado de hacia. Bueno, antes de eso, digamos, hay un previo paso que es el colocar la escápula en báscula lateral. Ahí lo que harás será lo siguiente. Buscarás hacer lo mismo, la posición de reposo, pero aún más arriba. ¿Vale? Se vería tal que así. ¿Vale? Fíjate, no se ve así, no se ve así, así. ¿Vale? De esta manera. Ancho, ancho y alto. Y te verás, si lo haces bien, como un croissant. Si te ves como un esquiador, estaría incorrecto. Una vez tengas esta posición, buscarás pasar al siguiente paso, que es aprender a mantener esa misma posición mientras mueves el brazo hacia el lado. Aprender a mantener el acromio en su sitio, ¿vale? Sin que baje. Ni cuando subas, ni cuando bajes. Tiene que mantenerse, fíjate, mi dedo no se mueve ni un pelo. Se queda fijo. ¿Sí? ¿Lo ves? Muy importante esto para bursitis, tendinitis del supraespinoso. Muy, muy, muy básico. Así es como se vería, ¿vale? No se mueve ni un pelo, ¿vale? Y es en mi trapecio el que no pierdo, ¿vale? No busco perder ahí mi trapecio en ningún momento. Sigue activo mientras tanto cuando subo como cuando bajo, no cambia de forma mi trapecio. No lo pierdo. Una vez lo tienes, esta parte,
buscarás adoptar lo que le vamos a llamar báscula posterior, que sería algo tal que así. Buscarás. Esto es para hacer el movimiento después por delante del cuerpo, para hacer preses, para levantar el brazo por delante de tu cuerpo, etc. Aquí lo importante es que la escápula esté como más hacia adelante. Si ahora estabas más en este plano, tienes que buscar aquí. Justo aquí es donde debes buscar estar para hacer todo lo demás. Entonces buscarás hacer la báscula, es lo mismo, es la báscula lateral, ¿sí? El mismo gesto, pero en vez de en este plano de aquí, como si quisieras llevar la escápula hacia adelante, como separarla de la columna. Se vería algo tal que así, ¿sí? No, y no lo hagas desde tu hombro, no es esto, es todo se va, toda la escápula se va. ¿Bien? Cuando la tengas ahí, subes un poquito, ¿vale? Y la subes no hacia atrás, sino mientras se mantiene ancha, subes un poquito arriba y ahí lo mantienes. Tienes que notar que está el trapecio y que está como pegada, como abrazando tu tórax, ¿vale? Si no, si no te la ves, estarías mal. Te tienes que ver la escápula. ¿Lo ves que me la veo? Que veo la escápula dibujada. Si te pones de perfil y no la ves, no se ve, no estarías en la posición que toca. Tienes que verla. ¿Lo ves? Y esta posición se llama báscula posterior porque bascula hacia atrás. Si te fijas, esto se va hacia adelante y esto se va un poquito hacia atrás. ¿Lo ves? Es como que bascula. Esto sería la posición opuesta, ¿vale? Así, espera, voy a imitártelo. Así sería la posición opuesta y así sería la báscula posterior. ¿Lo ves que bascula? Es lo que buscamos, esa basculación hacia atrás para descomprimir, sobre todo cuando hay ese problema de ese dolor delante del hombro, muy importante para este problema. Cuando hay ese dolor que es más delante del hombro, mecánico, muy importante. Dolor nervioso, sobre todo es importante la elevación del hombro, porque cuando elevas, la clavícula sube, descomprimiendo esos nervios. Cuando tengas esto, puedes empezar a probar a hacerlo junto con el brazo. Es decir, si lo haces bien, tu brazo quedará por delante del cuerpo y ahí desde esa posición subes y bajas sin perder esa posición. ¿Lo ves que la he perdido? No. Los mismos músculos que están activos de subida, ¿vale? Están activos de bajada. Entonces, hasta 90 grados de momento y cuando te veas bien y veas que no pierdes esa posición, te miras de perfil y ves que no se va hacia atrás, puedes probar a levantar por encima y mantener. Encima y mantener. Esa es la intención. Con un brazo y con el otro. Eso es lo que debes buscar. Bien, una vez tienes esto, no quiero ir por partes y no dejarme nada. Cuando sepas cómo ubicar tu escápula bien posicionada para levantar el brazo por al lado, que de hecho, para el lado el mismo proceso sería, es decir, primero los 90 grados y cuando domines 90 grados pasas a más, ¿vale? De 90, o sea, por encima de 90 y cada vez más, hasta que sepas capaz de controlar todo el recorrido, lo mismo que hemos hecho con levantando por delante el brazo. Cuando sepas hacerlo esto, ahí ya puedes empezarlo a trasladar a el trabajo con pesos, ¿vale? Que es introducir esta nueva estrategia de movimiento en la vida diaria, en el gimnasio y en el deporte. Luego verás exactamente en el siguiente vídeo, sí que comento cómo introducirlo paso a paso de manera gradual para que sea asumible. Porque igual dices, vale, ¿por dónde empiezo? Pues en el siguiente vídeo lo explico. Pero básicamente lo que buscarás hacer, imagínate, estás haciendo unas elevaciones laterales. Pues ahí las elevaciones laterales, los hombros no pueden estar aquí y aquí. Tienen que estar en esa báscula lateral y ahí, ¡pam! ¿Sí? ¡Pam! En esa posición que has aprendido, igual, y manteniéndola. En ese press militar, pues, espera, que me pondré en grande para verlo. Va. Elevaciones laterales, aquí. ¿Sí?
Por ejemplo, gimnasio, ¿eh? Ahora mismo. Ah, aquí. ¿Sí? Que te vas a hacer un press militar. Aquí, ¿vale? Apoyado en tu dorsal. Sí, no hace falta bajar hasta aquí abajo con una mancuerna o con la barra, si la tienes con la barra. Pero yo te recomiendo al principio con una mancuerna. Te estás aquí, fíjate, no pierdo esa posición. Estoy aquí. Y desde aquí, con el trapecio, así se vería de frente. ¿Sí? Busco hacer esto. Y pam, y termino. Y aquí termino. No pierdo la posición. Y vuelvo. Y vuelvo. ¿Sí? De espalda se vería así. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. En press banca, misma idea. Aquí, pam. ¿Sí? Si busco bajar más, para tocar la barra al pecho, se trata de venir aquí, ¿vale? Como no perder esa protracción, ¿vale? Esos hombros. Mantengo aquí, puedo retraer un poquito, ¿vale? Para llegar atrás, pero ahí sí que se orienta así un poquito mi escápula y ahí lo primero con lo que empujo es con mis escápulas, ¿vale? Para hacer esto. ¡Pam! ¿Lo ves? ¡Pam! Paso aquí. Y desde ahí empujo y volvería a repetir el proceso. Vamos a poner otro caso distinto. Pádel, ¿sí? Bueno, antes de ir a pádel, para dar un poco de orden a todos los patrones, hemos hecho empuje vertical, empuje horizontal. Primero, incluso antes que eso, yo iniciaría con los tirones. Antes que con los empujes, iniciaría con tirón, ¿vale? Remos, misma idea. Aquí, en esta posición, ancha, sacando tu dorsal, y ahí traccionas. Traccionas. Fíjate cómo saco mi espalda. Yo no estoy así, no estoy retraído. Estoy sacando mi espalda y estoy elevado. Tracciono. Tracciono. Y lo mismo haría con los calones. Cuando tracciono, ¿vale? Busco, es lo inverso al press militar. Si el press militar es así, el jalón sería hasta aquí también, ¿vale? No hace falta bajar aquí. Si es más el up, sería otro tema. Habría que adaptar. Pero sería así, ¿vale? Buscaría hacer dominadas hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Si es para oposiciones, otro tema. Lo mismo, habría que adaptarlo. Cada ejercicio tiene sus pequeñas adaptaciones, pero estas serían líneas generales. Vamos a poner el caso de pádel. Pues el hombro, es muy típico en pádel la gente que venga aquí, ¿vale? Como que venga aquí, retraiga demasiado y entonces golpee y se mantenga retraído. Y ahí ya tenemos liada. No, se mantiene aquí, vienes, se puede retraer un poquito y ahí mantiene esa posición, ¿lo ves? Lo que es importante ahí es que no se deprima el hombro, no haga esto. El hombro se mantiene, ¿lo ves? Arriba y con el trapecio. Pam, pam. ¿Sí? ¿Se ve? Con el trapecio. Importante ahí. Bien, aquí hay algunas problemáticas que te pueden, o dudas, inquietudes que te pueden surgir. Por ejemplo, cuando adoptas la posición de reposo y no se me va a cargar el trapecio, ¿no? Porque al final estoy usando mi trapecio, ¿no? Todo el tiempo en esta posición. Y la realidad es que al principio sí, al principio se te va a cargar, por eso hay que ir gradual, pero se te va a cargar porque es un músculo que ha pasado de no hacer nada a empezar a hacer, como todo un músculo que empiezas a usar. Pero a la que se empiece a fortalecer y empiece a coger fuerza, dejará de cargarse a esos niveles. Tienes que darle tiempo y gradualmente, pues conforme va estando muy... Porque es un músculo fuerte realmente el trapecio, lo que pasa es que no lo usamos en postura. Entonces, conforme se vaya fortaleciendo, verás que te irás notando que te da gradualmente ese soporte que buscas y esta vez te dará ese soporte para no tener ese dolor, porque al final ese músculo es el que despinza, es el que mantiene estable tu escápula. Y despinza tanto nervios como tendones, bursa, demás. En el segundo paso, en el paso de que cuando hemos hablado de mover tu hombro con tu brazo, ahí te puede surgir la duda, ¿vale? De
sí tendrás que ser siempre consciente. Que siempre que hagas el movimiento, sí tendrás que ser siempre consciente. Y la realidad es que tendrás que ser ese 10% consciente. Sí, porque al final luego lo verás, si te merece la pena o no, luego lo comentaremos, pero realmente hay que ser consciente, sobre todo en el primer mes y medio, hay que ser muy consciente porque estás modificando ese gesto. Luego gradualmente es como que el hombro lo va acertando y es como que cada vez lo haces más en esa mejor posición y menos en la mala, digamos, en la anterior. Con lo cual es como que se va gradualmente automatizando ese gesto. Y en consecuencia, vamos a decir que tienes que ser menos consciente, hasta llegar a un punto que tan solo tienes que ser un 10% consciente en el día a día para hacerlo, digamos, para que salga bien. Luego, igual te preguntas, dices, vale, es que en mi deporte me va a ser muy difícil porque es muy imprevisible, o sea, es pádel, no sé, es surf. Y realmente aquí te diré que hay un caso de hecho tengo varios de deportistas que están en deportes imprevisibles, como puede ser, por ejemplo, bueno, el caso de Félix, más de un caso que ya tengo aquí anotado, para ponerlo como referencia, que es testeador de motos, o sea, se dedica a ello básicamente a testear motos, a ponerlas al límite, a muchos kilómetros por hora, y él realmente lo ha conseguido trasladar ahí. ¿Cómo lo hizo? Pues al final yendo gradual y para que primero en las situaciones más fáciles y gradualmente en las situaciones más difíciles, como es sentado en una moto a 200 y pico kilómetros por hora. Pues ahí, al final, cuando tú ya tienes interiorizado todo lo demás, es más fácil trasladarlo ahí. Es difícil trasladarlo si no lo tienes, si ni tan siquiera lo sabes hacer en parado. Pero una vez tú lo sabes hacer ya en el gimnasio, trasladarlo del gimnasio a tu deporte es más fácil. Y ya te digo, él ha podido, es un caso de éxito, por lo tanto, si lo ha conseguido él, tú también puedes. Dicho esto, ¿cuáles son los errores más comunes? Pues al hecho de... Hay varios, ¿no? Pero al adoptar la postura de reposo en estático, puede que te notes demasiado tenso, ¿vale? Es decir, esto es algo que quizás no se ve, pero tú sí que lo sentirás. Es decir, que tú notarás que al adoptar la posición de reposo o la báscula lateral o alguna de las otras posiciones te notas como muy tenso. Entonces hay que buscar, el truco ahí es hacerlo con la mínima fuerza posible. Es decir, ir con muy lentamente y con la mínima fuerza posible para que realmente sea, pues eso, ese trapecio trabaje pues, con la mínima fuerza necesaria para mantenerte en esa posición, no más, no como si estuvieras sosteniendo 100 kilos con esa mano. El otro error es que lleves los hombros hacia arriba y hacia atrás, como es el caso de aquí, o hacia arriba y hacia adelante. Y ahí verás, si lo llevas hacia arriba y hacia adelante, que se ve el, el codo por detrás de tu hombro. No se debería de ver por detrás, se debería ver alineado con tu hombro a la hora de subirlo ya directamente. Si tú mantienes los otros errores en comunes son en dinámico, ¿no? Cuando tú mueves el brazo, la otra parte. Y ahí es que el error más típico es que puedas perder la posición al levantar o al bajar el brazo. Y aquí están los errores más típicos, para que los veas con calma. Pero bueno, aquí, si te fijas, sería que está bajando, el acromion se mantiene, o sea, se pierdes la posición del acromion alta, se deprime hasta el suelo. Aquí es que se adelanta, se va hacia atrás y pierdes. En realidad también se deprime, pero bueno, es que se va para adelante y pierdes la escápula, deja de estar pegada, digamos, al tórax, se va hacia atrás. Aquí es que se retrae, es el principal error, es que se retrae. Así es como se vería bien, para que veas un poco la comparativa, así un poco en plano de águila. Y aquí serían los otros errores cuando levantas el brazo por delante de tu cuerpo. Porque, o sea, estos errores te los muestro porque si los cometes cuando tú lo haces sin peso, con peso se multiplica. Por eso es importante que sin peso lo hagas bien y luego lo traslades. O sea, sin peso, sí, sin peso lo hagas bien para luego trasladarlo con peso. Aquí es que retraes la escápula cuando levantas el brazo, aquí es que se deprime,
se escapa la escápula hacia atrás, como que bascula hacia adelante, hace lo opuesto a esa báscula posterior que hablábamos. Y aquí es que es muy típico en cuando falta la movilidad de hombro, cuando subes por delante del cuerpo, que buscas como trampearlo llevando la escápula hacia atrás para dar la falsa ilusión de que tienes más movilidad de la que tienes. Pero ahí es un error, porque la escápula en esa posición, debe estar de esta manera. Debe estar abrazándolo, ¿ves la diferencia? A ver que se vea. Debe abrazar tu tórax, debe estar aquí el ángulo y no atrás, ¿vale? Para realmente no pinzar, sobre todo ese pinzamiento delante del hombro del que hablábamos. Es el que puede causar. Realmente cuando aplicas esto de manera correcta, puedes obtener resultados como Joaquín. Joaquín es un caso que, bueno, en el momento que estoy grabando este vídeo, no hace mucho que terminó las 12 semanas de trabajo conmigo. Y él llegó con una rotura, o sea, con rotura parcial de tres de los músculos, o sea, de tres músculos del manguito rotador. La más grave era del 90%, era del supraespinoso, tenía el 90% del supraespinoso roto. Y realmente llegó a las últimas. O sea, llevaba 5 años con esta problemática. Y llegó a mí como diciendo, es que si no hago algo, porque no podía hacer preses ya, estaba a punto de estar incapacitado a nivel de empujes, porque no los podía hacer, no solo por dolor, porque el dolor no era extremadamente grave, sino por el miedo a que el tendón se terminara rompiendo. Trabajamos juntos, abordamos la causa que estaba generando ese problema, que por aquí tengo su vídeo, que como se puede ver en su caso, claramente se observa, aquí es el antes, obviamente, se observa cómo la escápula está en la posición anterior, aquí lo veremos, en los errores, está en este error, ¿lo ves? Está en este error. De hecho, sí, donde se ve más claro en el error 1, es lo mismo, se va para adentro. Y aquí, fíjate la diferencia. Fíjate la diferencia, cuando baja se mantiene para afuera. Se mantiene eh, como aquí, ¿vale? Y eso es lo que le ayudó realmente en su caso a que al terminar el programa, pudo volver a hacer flexiones sin dolor. Y ha podido volver a progresar en los ejercicios del gimnasio. Con lo que eso implica, ¿no? A nivel de salud, de disfrute, ¿no? ¿Qué creías antes? Antes creías que llevar los hombros, o sea, repito, ¿no? Lo que he comentado para que quede claro, ¿no? Creías que los hombros adelantados, tenías los hombros adelantados y los tenías que llevar hacia atrás. Es decir, tal así, ¿no? Pero eso te genera frustración porque dices, que no mejoro, a pesar de hacer esa técnica perfecta, es que no hay manera, no lo consigo, me frustra y lo entiendo. Después te has dado cuenta que estabas realmente abordando el problema equivocado, porque realmente los hombros no estaban adelantados en sí, aunque lo parezcan, están caídos, necesitan ir arriba, de una manera concreta, obviamente, como bien has visto. Así. Al, al abordar a la vez el error de movimiento, como bien has visto, que es justamente para que esos tendones no se pincen, ni esos nervios tampoco. Y ahí es donde realmente empiezas a tener esa mejoría que se queda contigo, porque estás abordando la causa raíz, ese problema mecánico que está generando esos síntomas cuando tú entrenas, porque aparecen realmente cuando tú utilizas el brazo. Si no volvieran a aparecer, harías un tratamiento de fisioterapia o ejercicios y ya estaría solucionado el problema. Pero realmente si ese dolor ha aparecido por tú utilizar el brazo, es que hay algo en el movimiento que no está funcionando tan bien. Por eso lo de los errores. Dicho esto, finalmente, también en este vídeo hay una tarea a hacer. Es la misma que la anterior, que al final, pero de este vídeo, quiero que escribas tu mayor aprendizaje. Después que pongas tu mayor desafío o preocupación de cara a aplicar esta estrategia que te he comentado en este vídeo. Y recuerda que colgar esta tarea es un requerimiento. No me gustaría
tener que tomar medidas, ¿no? No quiero que hagas trampas. Al final, yo sé que no vas a hacerlo, pero quiero comentarlo por si acaso. Entonces es importante que cuelgues la tarea, muévete rápido, eh, porque como recompensa, al final lo que vas a obtener si lo haces, luego aquí ves las reglas, te obtendrás 3 ejercicios específicos para el hombro que te ayudarán a reducir las molestias de manera duradera y en el caso de que te falte movilidad te ayudarán a mejorarla. Si ves, eso sí, todos los vídeos, haces todas las otras tareas, porque si no terminas en 5 días, estás fuera del grupo, directamente sin excepciones. Dicho esto, ya puedes ir, terminado el vídeo, al siguiente vídeo donde descubrirás si es posible, ¿no? Remodificar esa postura y por qué no has tenido realmente éxito hasta ahora. Ahí descubrirás realmente qué ha pasado ahí. Por último, eso sí, antes de completar la tarea, es importante que desbloquees, que desbloquees, que para desbloquear el vídeo completes la tarea y si no sabes muy bien cómo hacerlo, consulta las instrucciones que tienes debajo de este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.